Bueno, yo venía de Culiacán, donde había tenido 60 alumnos que aumentaron a 120. Cuando yo llegué a Monterrey, era una escuela superior, o sea, de profesionales. Yo no conocía cómo era ese trabajo, cómo hacer programas, cómo hacer lo que se tiene que enseñar en primero, segundo, tercero, cuarto. Había 7 años, la carrera era de 7 años. ¿Cómo llenarlo? Entonces, para mí fue un reto muy grande, porque yo también era bailarina, era coreógrafa, tuve que hacer una labor social muy intensa, y lo que hice es que encontré a este muchacho, este maestro, Efraín Esperilla, y me dice, oye, vamos a hacer una danza. Digo, pero pues no hay alumnos. Dice, mira, con 1 o 2 nada más, hacemos una danza y yo hago la música. Y así surgió. Y dice, pero vamos a ponerla en un buen teatro. Una danza que dura 15 minutos cuando mucho, y otro solo que yo tenía, pues duraba 25 minutos. Entonces dice, bueno, pues vamos a invitar a los demás grupos que también tienen 10, 15 minutos, 20, media hora cuando mucho. Entonces hice un grupo, una reunión, citando a todos los grupos que había, que era Danza en Contemporánea en Concierto, el grupo Fusiones, Víctor García, un grupo que estaban haciendo también, que se llama el Grupo Origen, y Sonny Savoy también estaba, y los invité a un café que se llamaba La Noria, para decirles, bueno, porque dicen, bueno, vamos a contratar un teatro, y si es que tenemos público, con el dinero del público, pagamos el teatro. Entonces fuimos al Teatro de la Ciudad y me dijeron, no, aquí no se puede. Y entonces fuimos al Teatro San Pedro, vimos al director, Luis Martín, y me dijo, claro que sí, yo les rento el teatro. De modo que yo les reuní y les dije, bueno, el teatro yo lo he rentado, ustedes colaboren nada más con las obras y entre todos hacemos un programa. Y entonces me quedaron mirando y pues no aceptaron porque pues yo era nueva, ¿qué quería con ellos? No me creyeron. Entonces hice una segunda reunión y entonces invité a uno que otro periodista, y con el Efraín Esperilla también lo invité para hablar que podíamos hacer pues un programa de danza contemporánea, uniéndonos todos. Entonces yo ya había hablado con Víctor García del Grupo Origen, y entonces dijo, bueno, yo sí acepto. Y ya con esa danza contemporánea en concierto que dirigía Hester Martínez, dijo, bueno, pues yo también. Entonces ya con esa idea de que ya tres grupos, el Grupo Fusiones y el Grupo de Savoy, también dijo, bueno, pues nosotros también. Entonces se hizo el primer encuentro de danza metropolitana, se vendieron los boletos, pagamos el teatro y 80 pesos, y entonces Esperilla le tocaron 40 pesos y a mí también 40 pesos, y eso es lo que ganamos. Así fue el primer encuentro. Al ver eso, el año siguiente, pues fuimos al Teatro de la Ciudad y nos dijeron, el teatro puede estar a sus órdenes, porque yo he visto, no creíamos que podrías reunir a todos, porque un grupo con otro pues son como contrincantes, pero tú los has reunido, de modo que te brindamos el Teatro de la Ciudad. Y para mí fue mucha alegría, porque a partir de esa vez, del segundo encuentro, pues se han seguido haciendo los encuentros metropolitanos, ¿sí? Pero ¿cuál fue la idea? La idea fue reunirnos los que estábamos haciendo en ese tiempo la danza contemporánea. Por otro lado, también era el desarrollo de los bailarines, tanto del ballet, de la Escuela Superior de Música,
como de la escuela, la universidad, que también estaba ahí naciendo o algo. Y también, digamos, los bailarines que surgieran. Esa fue la idea del primer encuentro. En el segundo encuentro, yo dije, bueno, pero hay que invitar a otros grupos nacionales. Nosotros no queremos saber nada de otros grupos. Nosotros nada más queremos que se vea la danza. Pero si usted lo quiere hacer, pues hágalo. No cuente con nosotros. Entonces yo invité al grupo de Héctor Chávez, que vivía en Culiacán y en la cual había estado yo en Culiacán y habíamos establecido una reunión. También invité a Jorge Domínguez, porque era un grupo que acababa de nacer, de jóvenes muy creativos. Entonces invité a Jorge Domínguez y también a Onésimo González, con el cual había trabajado en el Ballet Folclórico de México, de modo que lo conocí. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer dentro del encuentro, va a haber un día donde los grupos foráneos participen. Y entonces yo los pagué su viaje, les pagué estancia y entraron ahí. Los de Monterrey me dijeron, bueno, está bien, está muy bien, pero no queremos saber nada. Pero a partir de eso, porque ellos se dieron cuenta que era necesario también ver la danza de otros lugares. Y a partir del segundo encuentro, esto se abrió a otros coreógrafos que cada año querían participar en el encuentro. Yo he aprendido que el arte es para todo mundo, para ricos y pobres, para negros y blancos, para gente que sencillamente sabe de arte y que no sabe de arte. Por eso la danza es una forma de educación. Porque no había danza antes, y menos en lugares como la Macroplaza, que la danza contemporánea era algo importante. El Teatro de la Ciudad nos dieron, pero entonces yo dije, bueno, tenemos que buscar apoyos. Entonces yo vine a Bellas Artes, a Limba, y me dijeron, pues no tenemos dinero, pero tal vez puede entrar dentro de las fronteras, en la ayuda que se da en las fronteras. Yo a veces venía a México, esperaba y esperaba hasta que el director o la persona encargada de esto me recibía. Era muy difícil, pero yo había llegado a México y digo, yo no me voy si no consigo hablar con el director. De modo que yo les dije, mire, ya hicimos un encuentro, un segundo encuentro, de modo que necesitamos un apoyo. Y así nos dieron, me acuerdo que el tercer encuentro tuvo un apoyo de 8,000 pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Pues lo repartimos entre los 5 grupos que había. Es decir, cada quien hizo con el dinero que recibió lo que era necesario. Bueno, yo lo que hice es, les repartí a mis bailarines lo poquititos, digamos 100 pesos por una función, pero para ellos era mucho en el sentido de que podían bailar, veían un futuro y además también se sentían importantes. Creo que la danza en Monterrey comenzó a desarrollarse y a ser importante, de modo que ahorita es un lugar, sobre todo la escuela, ha logrado un prestigio. Es de las escuelas, podríamos decir, la más importante, inclusive de las escuelas que hay aquí, porque se han desarrollado como coreógrafos y como maestros también. Entonces, se han creado muchos grupos y ha florecido. Algunos grupos duran 1, 2 o 3 años, luego se disuelven y constantemente hay desarrollo de diferentes grupos. Yo cada vez que puedo ir al encuentro, voy y estoy ahí presente. Y entonces me da mucha satisfacción ver los grupos
la calidad de bailarines. Desde que recuerdo, el Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea ha sido una plataforma donde se muestra la rica diversidad de propuestas de artistas locales. Fui parte de este encuentro del 85 al 94 como bailarina del Ballet Impulso de Monterrey, dirigido por la brillante, extraordinaria creadora que es Sonny Savoy. Y también estaban formando parte de este movimiento en ese entonces Víctor García, Hester Martínez, Dolores Bernal, Rubí Gámez, Lourdes Luna, Miriam Araujo, entre tantos y tantos bailarines y creadores escénicos de Monterrey. En aquellos años, mi relación con el Encuentro Metropolitano comenzó alrededor cuando yo tenía 15 años. Participé en el primer Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea con la compañía Origen de Monterrey, dirigida por Víctor García. Participé en diferentes escenarios, más o menos como en 10 años consecutivos, bailando, compartiendo el escenario con grandes bailarinas como Margarita González, Hortensia Romero, Andrés Arámbula, Miriam Araujo y Lourdes Luna, entre otros, muchos más, que pasaron muchos bailarines por Origen. Incluso participé también algunos años como organizadora del encuentro. En este momento estaba llena de sueños, de ganas de crecer y de descubrir quién era yo como bailarina y como intérprete. Y esa experiencia de verdad me marcó mi carrera. Me hizo entender que la danza no es solo técnica, es interpretación, constancia, disciplina, amor, entrega, y con esas emociones de expresar tus sentimientos al público en un lenguaje que conecta historias con el público. Todo lo que viví como bailarina del encuentro sigue influyendo en la mujer que soy ahora. En aquel entonces yo tenía 17 años y estaba en la compañía Danza Contemporánea en Concierto. Y recuerdo que la primera función, el primer encuentro, bailé una coreografía, un solo en cocreación entre Hester Martínez y yo, que se llamaba Juerga de Recuerdos. Me acuerdo la emoción que era por primera vez bailar en un escenario, la gran sala del Teatro de la Ciudad, junto con compañeros de otras compañías. Me acuerdo que se daba una convivencia muy padre, en donde iba a visitar de camerino en camerino a los compañeros, y eso también se enriquecía mucho la función con la variedad de coreografías que se podían dar cada vez. Fue todo un trabajo de Valentina Castro principalmente, aunque Hester Martínez también fue una pieza clave para que se diera el encuentro. Y obviamente pues la participación de todos, ¿no? Una gran co-creación que se logró desde aquel entonces. Hablar del Encuentro Metropolitano de Danza de Monterrey me trae a la memoria de manera inmediata a la maestra Valentina Castro. Ella, con su visión, con su mirada abierta y con su inquietud y ganas de hacer cosas todo el tiempo, pues generó esta comunidad y generó estas ganas de reunirnos para presentarnos en el teatro de la ciudad. Me acuerdo que, bueno, yo personalmente bailé en algunas ocasiones piezas de su autoría en el encuentro. Yo era muy joven y pues sí, evidentemente para mí fue una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo. Por un lado, por estar al lado de grandes artistas, maestros que desarrollaban su trabajo coreográfico, y por otro lado, obviamente, pisar el teatro de la ciudad de Monterrey, que es un gran escenario. A mí me tocó vivir los primeros encuentros de danza en mis inicios como bailarín, en mi inicio como carrera como bailarín, y no fui el único. Muchos de los actores, bailarines, maestros y coreógrafos pasaron por el encuentro en los principios. El Encuentro Metropolitano fue un parteaguas para todos nosotros para desarrollar nuestro sueño de bailar. Éramos jóvenes, teníamos muchísimas ganas de bailar. Actualmente
el encuentro metropolitano se sigue nutriendo de mucho talento regio. Debo de mencionarlo, Monterrey tiene mucho talento. Vivimos muchísimas experiencias y aprendizajes durante esos 10 años que yo participé en el encuentro. Hubo momentos obviamente buenos, malos, divertidos, intensos, difíciles, pero todos salían adelante con el amor, por el amor a la danza. Pero sobre todo la satisfacción de haber ejecutado cada coreografía lo mejor que podía y haber conectado con el público. Eso me llevo yo en mi corazón, haber transmitido, dejado algo en el alma de cada espectador. Hubo muchas experiencias. Creo que el más grande fue entender que cada coreografía es un reto, no solamente físico, sino también emocional y interpretativo. Con la compañía Origen, bajo la dirección de Víctor García y su famosa técnica balanza, viví muy intensos 10 años de disciplina, creatividad y entrega total. Además de llevar mi cuerpo más allá de mis límites físicos. Aprendes a trabajar en equipo y a crear y darle forma a cada personaje para poderlo interpretar y dejar que el cuerpo hablara más que las palabras. Esos años, sin duda, formaron mi carrera como bailarina e intérprete y como persona, obviamente. Pero también aprendimos a hacer escenografía, a diseñar los vestuarios, a hacer los vestuarios, a maquillarnos. Aprendimos tantas cosas por nosotros, por nuestros propios medios. En aquel tiempo no existía YouTube, pero fue muy satisfactorio haber logrado lo que logramos en aquellas épocas. Llega Valentina Castro, se reúne con quienes dirigían estas compañías y se enciende este gran fuego primigenio que se convirtió en foro y cantera de las nuevas generaciones, inspiración y guía. Ha sido un privilegio ser parte de ello, del 85 al 94, como decía, y posteriormente con 2 unipersonales. Participé a finales de los 90, a principios del 2000, nuevamente. Siempre Monterrey me recibió con los brazos abiertos, siempre Monterrey fue mi casa, ha sido y lo es, mi hogar, mi guía, mi vía, y está presente en todas mis creaciones. Su paisaje semidesértico de pronto se manifiesta en mis piezas. Una cosa que me acuerdo mucho era el público, el gran ausente. En aquella época, y supongo que todavía, la gente de Monterrey más fácilmente iba al teatro a ver danza clásica que la danza contemporánea. Yo creo que porque la danza contemporánea reta muchísimo más al espectador a nivel emocional, mental y psicológico en general. Y de tal manera que en las funciones iban generalmente familiares y amigos de los que bailábamos. Y muchas veces ni siquiera les gustaba, sino iban por apoyo moral, ¿no? Y a través del encuentro y toda la promoción que se le dio, fuimos viendo cómo crecía el público de la danza contemporánea en Monterrey, pero en términos generales es una de las grandes funciones que ha cumplido el encuentro, ¿no? El dar un espacio para que la gente aprenda a apreciar y a disfrutar la danza contemporánea, y un foro que le da un espacio a los coreógrafos y a los bailarines para presentar el trabajo, pues el trabajo que se hace con tanto esfuerzo. Me acuerdo con mucho cariño de los técnicos del Teatro de la Ciudad, cómo cooperaban con nosotros, cómo dividíamos el tiempo entre las diferentes compañías para marcar los espacios escénicos, para marcar la iluminación, la tramoya, la escenografía en general. Y pues son fiestas, ¿no? Era toda una fiesta cada evento. Hablar del encuentro es hablar de historias, y es hablar de comunidades, y es hablar de familias. Se suscitaron muchísimas cosas maravillosas, por ejemplo, de ese movimiento tan importante de danza. Pues yo conocí a mi esposa, que es Hortensia Romero, con la cual bailé dentro de este encuentro metropolitano, en los primeros encuentros metropolitanos. Lo que más me ha marcado del encuentro ha sido lo maravilloso de pisar el escenario
y permitirme expresar a través del movimiento, lo cual es un goce para mí. Y haberlo hecho en diversas ocasiones en este encuentro se vive como un honor. Felicidades, 40 aniversario del Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea de Monterrey. Espléndido encuentro, espléndido movimiento dancístico de la ciudad. Rostro importante en el panorama internacional de la danza. Es fascinante, me emociona muchísimo saber que el Encuentro Metropolitano de Danza Contemporáneo sigue vivo y creciendo y creciendo y creciendo y trayendo nuevos bailarines talentosísimos, integrando más propuestas creativas y convirtiéndose en un referente no solo en Monterrey, sino a nivel nacional e internacional. Y siempre manteniendo ese espíritu de comunidad dancística que lo hace tan hermosamente especial. Muchas felicidades, Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea, por esos maravillosos 40 años. ¡Felicidades! Gracias, Encuentro, por seguir vivo, por existir, por seguir siendo este espacio de oportunidad para compartir el alma a través del movimiento. Me parece sumamente importante y trascendente que el Encuentro Metropolitano de Monterrey cumpla ya 40 años de vida. Eso quiere decir que hay detrás una gran comunidad de danza en Monterrey que lo impulsa, que lo nutre, que lo empuja. Entonces yo felicito de verdad a toda la comunidad de danza contemporánea, especialmente en Monterrey. Felicito de verdad a quienes lo han hecho posible. Para mí es un orgullo haber sido parte del encuentro durante algunos años mientras yo vivía en Monterrey. Yo solo quiero continuar haciendo lo que hago, igual que las demás personas regias que se dedican a la danza. Así es que les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Saludos a todos los regios que están aún vigentes en la danza. Yo considero que este gran encuentro de danza contemporánea ya con 40 años ya es todo un señor evento que espero y le deseo mucha larga vida, que siga cumpliendo estas y más funciones para la danza contemporánea en Monterrey. Enhorabuena.